En RCR presentamos Nuestra Tierra. Entrevistas, noticias de actualidad del acontecer nacional e internacional, informes y comentarios matizados con la música del Perú profundo. Nuestra Tierra, con la conducción de Lizardo Causo. Bienvenidos. Vamos a hablar de un tema muy importante porque siempre se enfoca en los métodos anticonceptivos, mayor información hay los métodos anticonceptivos para las mujeres, para las señoras, ¿no? Y poco se habla del método anticonceptivo masculino. Precisamente vamos a referirnos porque se viene el Día Mundial de la Vasectomía, que se celebra el próximo 18 de noviembre, y vamos a hablar al respecto agradeciendo al doctor Guillermo Atencio, él es director de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA. Doctor Atencio, muchas gracias por su atención. Buenos días. Muy buenos días, señor Lizardo. Mucho gusto en conversar con ustedes y con toda vuestra audiencia. Nos parece muy importante poder hablar de estos temas precisamente relacionados a la planificación familiar. Así es, y como decíamos, pues, poca información en lo que respecta a los varones, ¿no? ¿Qué pasa, doctor? ¿Hay reuniencia? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país en lo que se respecta, por ejemplo, a la vasectomía? Muy bien. Bueno, nosotros estamos justamente, como acaba de usted mencionar, el día 18 se celebra el Día de la Vasectomía. Sin embargo, a partir del día 7 nosotros estamos celebrando el Día de la Planificación Familiar. En un contexto justamente poder difundir los métodos anticonceptivos y de la importancia que tiene la planificación familiar dentro de lo que significa los derechos sexuales y reproductivos. Eso significa que cada persona, por ejemplo, tiene el derecho de poder decidir cuándo y cuántos hijos tener. Y desde el punto de vista de salud pública es muy importante la planificación familiar, ya que ello, por ejemplo, puede garantizar de que los embarazos esperados se controlen de manera adecuada, por ejemplo, se han detectado riesgos y con eso se evite la muerte materna. En relación, por ejemplo, al tema del uso de los métodos, es cierto, hay una mayor cantidad, por ejemplo, de métodos anticonceptivos aplicados a la mujer, principalmente por un aspecto técnico, ¿no?, que está relacionado precisamente con el hecho de que las mujeres, por ejemplo, tienen periodos que no ovulan, y esto se encontró desde el punto de vista técnico que la mediación hormonal precisamente bloquea la ovulación. También, sin embargo, por ejemplo, en los varones no se logró todavía tener lo que se denomina la píldora masculina. Sin embargo, en los varones tenemos dos métodos, que son los preservativos, y también como método digamos permanente, está la vasectomía, ¿no?, que es una actitud quirúrgica voluntaria, en la cual precisamente los conductos deferentes que conducen los espermatozoides se bloquean, se ligan y se cortan, y con esto, por ejemplo, ya el varón no va a poder, digamos, ya no va a tener capacidad de fertilizar luego de producir un embarazo. Entonces, pero nos ha dado una sorpresa que en la cual compartimos con usted, que está relacionado con el hecho de pensar de que muchos hombres piensan de que el hecho de que haya métodos anticonceptivos femeninos no es por una cuestión técnica, sino es por una cuestión, por ejemplo, de que la mujer es la que tiene que cuidarse, cuando definitivamente sabemos que esto no es así, ¿no? El embarazo es una responsabilidad de una pareja. Por lo tanto, la responsabilidad de tener o no tener hijos es de las dos personas. Y en el caso del varón, debe participar en un 50% en ese nivel de responsabilidad. Por lo tanto, también, por ejemplo, los varones somos responsables y tenemos también que asumir lo necesario para poder postergar y decidir cuándo y cuántos hijos tener. Y ahí, doctor, recae pues que persisten estas barreras sociales, culturales o religiosas que hacen que exista una necesidad insatisfecha de la planificación familiar, ¿no? Así es, muchas veces el tema es principalmente por falta de información, de ahí la importancia que cumplen los medios de comunicación como ustedes
y también las actividades que estamos desarrollando ahora para poder poner sobre la discusión justamente ese tema de la planificación familiar. En el caso del varón, por ejemplo, y con la vasectomía, existen 3 mitos que nosotros consideramos que son importantes de cerrar. Uno de ellos es de que, por ejemplo, cuando se hace la vasectomía, la persona puede perder la libido, la virilidad o la potencia sexual con relación al tema de la posibilidad de tener o no tener relaciones sexuales. Esto no es así porque solamente se liga el conducto deferente. Los vasos sanguíneos no se tocan, que es donde precisamente por donde circulan las hormonas, y de esta manera, por ejemplo, la persona mantiene su virilidad, mantiene su potencia, sus caracteres sexuales secundarios, etcétera. El otro mito muy fuertemente creado es en el volumen del eyaculado. Se piensa que si, por ejemplo, hacen la vasectomía va a disminuir. Esto no es así porque solamente el 3 a 5% del eyaculado son espermatozoides. El resto proviene de las glándulas seminales, la próstata, que precisamente constituyen el 97% del contenido seminal. Y lo otro es, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los espermatozoides que se están produciendo? No pasa nada, porque el conducto deferente, su función es precisamente reabsorber aquellos espermatozoides que no son eyaculados y que envejecen y se reabsorben normalmente. Entonces, este es un mecanismo natural que ocurre en el organismo de la mujer, del hombre, y que precisamente esto, por ejemplo, no genera ningún problema con la producción de espermatozoides, ¿no? Puesto que los varones no producen espermatozoides tan infinitos, sino tienen esa tasa de recambio permanente, por ejemplo, que ocurre, no con espermatozoides que a veces son dañados o no se logran eyacular y que precisamente se reabsorben. Así que esos son mitos que tienen que desterrarse, y los varones que generalmente ya tienen vasectomía, ellos mismos manifiestan sus experiencias relacionadas a este tema de que no afecten nada, por ejemplo, y que son mitos lo que se han hecho, ¿no? Ahora, doctor Atencio, ahora otra de las también preguntas que se hacen es que si la vasectomía se puede revertir o es permanente. La vasectomía desde el punto de vista técnico es reversible, o sea, ¿qué quiere decir? Que sí se puede haber técnicas quirúrgicas de microcirugía para poder ser reversible, pero el éxito es muy bajo, llega al 15, 20%, por lo tanto no se recomienda como un método reversible, no se recomienda así, se recomienda para las personas, por ejemplo, que ya han culminado su expectativa reproductiva y por lo tanto ya no desean tener más hijos. Yo creo que eso es muy importante recalcarlo, ¿no? Ahora, los métodos para realizar la vasectomía, las operaciones quirúrgicas con bisturí, hay también sin bisturí. Así es, la técnica, por ejemplo, que se hace y que la estamos desarrollando en el país, principalmente la técnica sin bisturí, que consiste se utilizan unos instrumentos especiales con los cuales, por ejemplo, se logra aislar el conducto deferente y poder realizar la vasectomía en poco tiempo, aproximadamente dura 15, 20 minutos. Ahora, lo que también, por ejemplo, hemos estado mirando en redes, que algunas personas dicen, oiga, cuidado, que a veces lo barato sale caro, un ratito. Aquí estos son técnicas probadas durante muchos años a nivel del mundo y ninguna intención tenemos de exponer, por ejemplo, una situación de riesgo a los varones, así no es. No, nosotros estamos garantizando de que este es un método quirúrgico que precisamente ya ha sido probado durante mucho tiempo y que por lo tanto tiene muy poca tasa, escasísima tasa, por ejemplo, de complicaciones. Lo que sí, por ejemplo, nosotros para evitar todo ello es que tenemos que hacer un examen físico al paciente, asegurarnos de que, por ejemplo, no haya ninguna deformación anatómica que nos haya, por ejemplo, generar una situación de complicación de la cirugía, y con esto, por ejemplo, podemos nosotros estar seguros de que no va a haber ningún problema para que los varones puedan acceder a la vasectomía. Ahora, doctor, y como cualquier operación quirúrgica, siempre seguramente hay una previa evaluación, como usted lo dice, riesgos, ¿no? Y ahora también preguntan si para hacerse este tipo de operación, la vasectomía, se requiere estar hospitalizado, qué tiempo se realiza, cómo demora, ¿cuál es el método? Los pacientes que desean hacer su vasectomía tienen que acudir a los servicios de planificación familiar, sea del centro de salud o de los hospitales, por ejemplo, donde estamos desarrollando esta actividad. En el caso de las regiones, un hospital regional es el que está, por ejemplo, se está mencionando, algunas regiones han establecido 2, pero que precisamente, por ejemplo, para que puedan realizarse la vasectomía. Y la vasectomía es ambulatoria, o sea, es cirugía de día, que nosotros le llamamos. O sea, quiere decir que el paciente se va a internar, se va a hospitalizar ese día, se le va a hacer la cirugía, y ese mismo día, después de 2 horas que se realiza la cirugía, se le da de alta. La persona debe tener un descanso de 24 a 48 horas aproximadamente, no cargar peso, porque esto congestiona la pelvis, y puede haber edema, por ejemplo, si lo hace, y después de esto a su trabajo normal. O sea, quiere decir que después de ese tiempo ya la persona, por ejemplo, puede desarrollar
sus actividades de manera normal, ¿no? Entonces, es una cirugía incluso mucho más simple o más sencilla, digamos así, que la cirugía que se realiza, por ejemplo, en el caso de las mujeres, donde, por ejemplo, cuando lo que le llaman la ligadura de trompa, que es un bloqueo tubárico bilateral, que precisamente, por ejemplo, es una cirugía un poquito más compleja. En cambio, esta es una cirugía ambulatoria y mucho más sencilla, puesto que los conductos deferentes están, por ejemplo, justo pasan por debajo de la piel. Y por eso es que pueden ser, por ejemplo, aislados y poder cortados y digamos, ligados, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuál es el índice de estos procedimientos quirúrgicos de la vasectomía en nuestro país? ¿Qué estadística tenemos? Bueno, en los últimos años realmente, incluso durante la etapa de la pandemia, han sido bastante bajos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, registrados en el Ministerio de Salud un poco menos de 500 casos, ¿no? Entonces, para nosotros, sí, comparativamente con la ligadura, por ejemplo, que se hace a las mujeres es mucho más alto. Entonces, por esa razón, nosotros consideramos que esto es principalmente por falta de información. De ahí la necesidad de comenzar a informar a la sociedad, a la comunidad, qué cosa es lo que significa, qué cosa es ello. Nosotros damos la información más exacta, son las que precisamente tenemos que dar por nuestra responsabilidad, para que precisamente las personas puedan tomar sus decisiones, ¿no? Y estamos teniendo una buena acogida en realidad. Hemos estado mirando en esta semana cómo, por ejemplo, sí realmente había una necesidad insatisfecha de muchos varones que precisamente estaban esperando el conocer cómo iba a ser los procesos para justamente poder realizar la vasectomía. Y ahora, doctor, este tipo de campañas de información no solamente se está dando en nuestra capital, sino en el interior del país. Así es, estamos trabajando en todo el país. Como le decía, el día de ayer, por ejemplo, hemos lanzado el inicio de la Semana de la Planificación Familiar. Y justamente, por ejemplo, esto se ha realizado simultáneamente en todas las regiones del país. Y se están desarrollando estas actividades informativas, ferias informativas, no dirigidas precisamente a los jóvenes, a los adultos, que necesitan precisamente información sobre planificación familiar. Esto no termina ahí, hay que también mencionar de que no solamente, por ejemplo, la actividad la jornada de vasectomía se va a realizar solamente en esta semana, no es así. Estamos impulsando la información, pero esto se va a seguir realizando durante todo el tiempo. Nosotros realizamos ya esta operación de manera gratuita, ¿no? Y deben comunicarse, por ejemplo, a 113, donde también le van a dar más información, o acercarse a los servicios de planificación familiar, que precisamente van a garantizar el acceso a estos servicios, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor Guillermo Atencio, por estas importantes informaciones, ¿no? Hay poca información, la planificación familiar es muy importante, porque hemos tenido pues casos por falta de información, sobre todo en el interior del país, en las zonas rurales, en donde hay muchas jóvenes, adolescentes que salen embarazadas, ¿no? Seguramente por falta de información, doctor. Así es. Es más, nosotros ahora también con estos métodos anticonceptivos estamos ampliando la canasta que le llamamos de métodos anticonceptivos modernos. Estamos incluyendo también, por ejemplo, el SIU, el Sistema Intrauterino de Liberación de Progestinas, que por ejemplo es como una T un poco más pequeña, que por ejemplo justamente libera hormonas, y que lo que hace es precisamente espesar el moco del cuello del útero y inhibir la ovulación para que la persona no salga embarazada, y que incluso pueden usar mujeres que no han tenido hijos, ¿no? Entonces también, por ejemplo, para permitir que puedan acceder a métodos anticonceptivos de larga duración. Estos son métodos que, por ejemplo, en los pacientes, en las parejas que desean tener o postergar su hijo más allá de 3 años. Y ahí tenemos justamente este que se llama SIU, liberador de progestinas, la T de cobre, el implante subdérmico, que sí ya lo tenemos ya algunos años, y todo ello de manera completamente gratuito, ¿no? Todos los métodos anticonceptivos son gratuitos, se entregan en todos los servicios de salud público para que justamente las personas puedan acceder a estos métodos anticonceptivos. Importante información, doctor. Muy agradecido por su participación aquí en nuestra tierra, en RCR, llegando a diferentes puntos del país. El doctor Guillermo Atencio, director de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes por la información, y recuerden, ¿no? Toda esta semana estamos trabajando, y la próxima semana invitamos a todos los varones que voluntariamente deseen la vasectomía se acerquen a los servicios de salud. Muchas gracias. Muy buenos días. Nuestra tierra.